Este programa es clasificación B, apto para mayores de 12 años. Foro informativo Yo Opino. Muy buenos días, amables televidentes, bienvenidos a una emisión más del Foro Yo Opino. Hoy en el Foro Yo Opino hablaremos de un tema de interés nacional y además que genera mucha controversia en nuestra población: la legalización del aborto en Honduras. Como puede ver en su pantalla, el estatus legal del aborto a nivel mundial en 2022, los países que están en verde tienen permitido sin restricción de causa el aborto. Los países que están en amarillo tienen permitido por motivos socioeconómicos el aborto. Los que están en anaranjado tienen permitido solo por motivos de salud. Los que están en rojo lo tienen prohibido o solo permitido para salvar la vida de la mujer. En nuestro país el aborto es prohibido y es penalizado por la ley. Para hablar sobre este tema tenemos a dos invitados muy especiales. El abogado Juan Rodríguez. Bienvenido, abogado, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, que tengan buen día y agradezco por la oportunidad que se me ha brindado de acompañarlos en este foro y ver esta situación desde el punto de vista académico. Muchas gracias. También tenemos a una invitada muy especial y a quien agradecemos su presencia, la abogada Carol Bobadilla, y que además es miembro de la comunidad Somos Muchas. Bienvenida, abogada. Gracias por la invitación y bueno, gracias también desde Somos Muchas, que es uno de los espacios que actualmente está poniendo el tema en debate, ¿no?, ante la sociedad, y que bueno, que es una plataforma de organizaciones y de mujeres que consideran que el derecho a decidir pues es importante en este país. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros, y además invito a la población y a todos los televidentes que nos están viendo a que pueda dejarnos su opinión en nuestras redes sociales sobre si está a favor o en contra de la legalización del aborto. Abogada, si una mujer aborta, ¿está cometiendo homicidio? En el estado de Honduras está tipificado como aborto, ¿no?, que es un delito contra la vida. Entonces, si una mujer aborta en este país, está cometiendo el delito de aborto. Lastimosamente existen casos que nosotras conocemos que han sido tipificados como parricidio, y esto siempre va acompañado como de la hazaña que muchas veces existe en contra de las mujeres que cometen ese tipo de actos, bajo las circunstancias que sean, ¿no? Entonces se utiliza el tipo penal de parricidio porque este tiene una pena mayor y porque quieren ensañarse con esta mujer, muchas veces sin analizar todo el contexto que puede conllevar la decisión que esta mujer tuvo que tomar. Entonces, abogado Juan, si una mujer aborta, podría ser penalizada. De hecho, en nuestro país se regula un delito contra la vida humana dependiente como es el aborto, para diferenciarlo de la vida humana independiente en la que el ser humano ya puede valerse por sí mismo. El aborto constituye en esencia lo que es dar muerte a un ser humano durante cualquier etapa del embarazo o durante el parto. Esos dos momentos marcan una diferencia sustancial a raíz de lo que explicaba la abogada con respecto al parricidio. El parricida da muerte a un ascendiente o un descendiente que ya es una vida humana independiente, que ha sido separada del claustro materno y tiene una vida que puede valerse por sí sola. Por eso sería la diferencia sustancial. Es decir, que en esos espacios no debería existir un delito de parricidio, sino que analizarse la posibilidad o no de un delito de aborto. Incluso en el artículo 196 que se regula el aborto y en el 203 se regula una figura diferente, como sería el hecho de que se causen lesiones al feto producto de ese aborto, que podría ser otra de las situaciones en las cuales producto de ese aborto se provocara lesiones al feto y no necesaria la muerte, porque en el aborto lo que se sanciona es la muerte de ese feto, ¿no? Okay. El año pasado el Congreso Nacional aprobó una ley que prohíbe el aborto y además blinda el artículo 67 de la Constitución. ¿Cómo afecta a la mujer la prohibición del aborto y que aprobó el Congreso Nacional? Creo que esto responde como a todo ese contexto político y social que nosotros hemos vivido como mujeres
porque realmente el Congreso no debe legislar bajo una realidad y bajo las necesidades que la sociedad y que el pueblo va presentando. Entonces, para ponerles en contexto, en ese momento que se aprobó ese escudo en contra del aborto, veníamos de una pandemia y veníamos de la crisis de los huracanes, donde no existió una tan sola medida a favor de las mujeres, donde las mujeres estuvieron sufriendo violencia encerradas, donde las mujeres estuvieron sufriendo violencia sexual dentro de los albergues también después de las inundaciones, y no existió una tan sola medida por parte del gobierno, pero sí existió una medida de restricción después de estas dos crisis, respondiendo a contextos internacionales que en ese momento pues, se estaban dando, ¿no? Esto realmente afecta porque también genera todo un discurso de odio en contra de las mujeres que en algunas ocasiones sufren hasta abortos espontáneos. O sea, yo como abogada represento casos de mujeres criminalizadas por aborto que no han cometido aborto y que son abortos espontáneos, pero que después de la penalización, bueno, de la aprobación de este escudo contra el aborto, pues generó todo un discurso de odio y un mayor ensañamiento con estas mujeres, ¿no? Donde a veces no se respetan ni los procesos de investigación, no se les respetan las garantías a las mujeres y se les someten hasta tortura cuando son detenidas, justo muchas veces después de ser sometidas a un quirófano. Entonces esas son las afectaciones para las mujeres que pueden estar embarazadas. O sea, a veces creemos que la que aborta es la otra, pero no nosotras. Puede que a nosotras nos pase ese momento y que la policía o el Ministerio Público asuma que realmente lo cometimos, porque en un país como este el discurso está muy exacerbado, ¿no?, en el tema. Bueno, vamos a ir a unas pausas. Quédese con nosotros, ya volvemos. Foro informativo Yo Opino. Estamos de regreso en el foro Yo Opino. El tema de hoy es la legalización del aborto en Honduras, y para eso se encuentran con nosotros el abogado Juan Rodríguez y la abogada Carol Obadilla, quien es miembro de la comunidad Somos Muchas. Hemos estado hablando sobre cómo la mujer se ve afectada con la ley de provisión del aborto y cómo es necesario abrir un espacio para esas mujeres que han sufrido violación o que está en riesgo su vida a la hora de dar a luz, o también que el feto tiene algún problema. Abogado, me gustaría comenzar con usted. ¿Cuál es la penalización que se le da a una mujer que se practica un aborto o que se somete a un aborto clandestino? El artículo 196 del Código Penal actual establece que esta persona debe recibir una sanción penal de 3 a 6 años en supuestos donde efectivamente ha consentido el acto para que lo realice un tercero, o que directamente la mujer en este caso se haya provocado el aborto por cualquier mecanismo, por cualquier medio que sea idóneo para causar la muerte de ese ser humano durante cualquier etapa del embarazo o en el parto mismo. Abogada Carol, ¿usted considera que esta pena es correcta y una mujer tiene que sufrir de 3 a 6 años de cárcel por haberse practicado un aborto? Considero realmente que no, porque hasta ahora los casos que yo conozco, y bueno, y esto pasa muchas veces por la investigación, ¿no? O sea, en 2018 Somos Muchas publicó una investigación que realizó alrededor del aborto, y realmente casi el 90% de los casos se fueron por procedimiento abreviado. O sea que las mujeres realmente no tuvieron un contradictorio, no presentaron pruebas, porque la caracterización de las mujeres que son acusadas por aborto, pues podríamos decir que no se encuentran en Lomas del Guijarro, ¿no? No se encuentran en las colonias como de la alta sociedad, sino que se encuentran en los lugares más precarizados y no tienen acceso a una defensa. Entonces la defensa pública, la mejor propuesta que les hace es que se vayan por procedimiento abreviado, que se culpabilicen, cuando nosotros vemos los expedientes y realmente no existen medios de prueba en su contra. Existe muchas veces una declaración de un familiar o la declaración normalmente del personal médico que intenta cumplir el papel de policía
intentando recabar información, sacando información, cuando ya la Corte Interamericana, que es uno de los, digamos, entes que rige y que establece muchos parámetros de derechos humanos, ha señalado que el secreto profesional, principalmente por parte de los médicos, debería de respetarse, porque estamos hablando de una mujer que dio una declaración en condiciones de vulnerabilidad, o sea, que va a buscar auxilio a una persona y que esa persona se aprovecha prácticamente de su vulnerabilidad para sacar la información en un contexto de intimidad y posteriormente utilizarla en su contra, ¿no? Y bueno, no solamente la Corte Interamericana, sino la misma Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que estuvo hace unas 3-4 semanas en Honduras, también hablando con la Corte y presentando un amicus alrededor del tema, ¿no? Entonces yo considero que no es una pena justa, más porque esta se sostiene también sobre el ideario de el deber de ser madre de las mujeres, cueste lo que cueste, hasta sobre sus cuerpos. Y bueno, sobre esto también la ONU ha señalado que hacer esto en contra de las mujeres es cometer tortura, porque se les somete a un sufrimiento que muchas veces ni el propio cuerpo puede soportarlo, ¿no? Estamos hablando de una mujer que tiene en riesgo su vida por un embarazo. Entonces sí, ya existe mucho a nivel internacional que se ha establecido, y es por ello que existen muchos países que ya lo regulan. Quiero hacer una pregunta y quiero que el abogado Juan me la conteste luego de comerciales, y es ¿qué piensa usted con respecto a los abortos clandestinos? Vamos a una pausa comercial, quédese con nosotros. Foro informativo Yo Opino. Hola a todos, estamos de regreso en el foro Yo Opino, hablando sobre el tema la legalización del aborto en Honduras, y nos acompaña el abogado Juan Rodríguez y la abogada Carol Bobadilla. Antes de ir a comerciales, le dejé la pregunta al abogado Juan de qué opina usted sobre los abortos clandestinos en Honduras. Esta es una situación particular de alta estadística en nuestro país, y representa una condición que en general ha sido provocada por la falta de regulación y la falta de opciones frente a realidades que no podemos soslayar, como serían el hecho de que una mujer tuviera un embarazo a partir de una violación. Sin duda, en mi experiencia como fiscal del Ministerio Público, sí puedo hablarle de las repercusiones que un delito como este trae dentro del seno de una familia, y en el caso específico de la víctima. Pretender imponer a una persona el hecho de que tenga que tener un hijo a partir de este tipo de concepciones implicaría una condición que el Estado de Honduras y cualquier país no podría imponer, a partir de que la mujer debe tener la posibilidad de exponer al menos cuál es su condición frente a esa realidad. Entonces, la falta de regulaciones específicas, explícitas sobre esta materia, conduce a este tipo de situaciones que provocan graves peligros para la vida de la mujer que se practica en estas condiciones clandestinas del aborto. También, si un profesional de la salud practica un aborto, ¿puede ser juzgado por la ley hondureña? El artículo 196 del Código Penal actual regula la condición en la cual el médico, excediéndose de sus facultades o excediéndose del uso de la medicina, pudiera incurrir en responsabilidad penal si practica un aborto. Sin duda, la norma no es técnicamente la mejor, ya que tenemos leyes que prohíben el aborto. Casi el legislador está diciendo que habrán ciertas situaciones donde el médico se vea en la imperiosa necesidad de practicar un aborto, pero sin duda no podemos dejar de lado que si eso sucediera, el médico incurriría en responsabilidad penal más allá de las condiciones en las que pudiera darse la práctica del mismo, como sería el peligro grave para la madre por la inviabilidad del feto, para el peligro también de ese ser humano como tal, ¿no? Abogada, ¿usted qué piensa sobre los abortos clandestinos, y más o menos si maneja una cifra
de cuántos se han realizado en Honduras. Bueno, los abortos clandestinos pues son prácticamente casi todos los que se practican en este país, ¿no? Porque las mujeres realmente tienen que esconderse aun cuando lo necesitan. Y lo que pasa con la clandestinidad, creo que es como que esconde el problema. O sea, realmente penalizando y prohibiendo no se evita que se sigan cometiendo ese tipo de actos. Entonces se habla ahora de que el aborto clandestino es un problema de salud pública, no es un problema de derecho penal. Agradezco a la población por haber estado con nosotros presentes y los invito a que se queden, porque ya viene el noticiero. Se despide de ustedes Maylin Salgado. Feliz día. Adiós.